Soy Osvaldo Ruiz, soy fotógrafo. Este proyecto se llama Luto Humano, Anáhuac, Nuevo León. Fue hecho entre el 2008 y el 2009. Esta imagen en particular es del 2009. Se llama Monumento a Lupe Chapa. Lupe Chapa era mi tío abuelo, hermano de Florencio Chapa, mi abuelo. Todos ellos se fueron a vivir a esta zona. Este lugar es el distrito de riego La 15, en Anáhuac, Nuevo León. Se creó después de la Revolución Mexicana, o a partir de ese proyecto y del proyecto agrícola de la Revolución, se creó una presa, la presa Don Martín, que permitía trabajar toda esta zona, que es una zona muy seca del norte del país, entre Nuevo León y Coahuila. Este distrito de riego, que no existía previo a la Revolución Mexicana, empieza a desarrollarse con la creación de esta presa y tiene su apogeo en los años 60 y 70 del siglo XX, pero para los años 90, con todo el movimiento neoliberal y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las condiciones de los precios de los granos en los tres países tienen que igualarse, lo que hace más difícil a los campesinos mexicanos competir con los precios de Estados Unidos y de Canadá. Esto cambia toda la dinámica del campo en México. Zonas de trabajos, principalmente donde había mucha sequía, como en el norte, tienen que abandonarse y los campesinos dejan sus casas. Estas son casas que construyeron ellos mismos de manera vernácula, siguiendo los lineamientos que aprendieron con el clima y con los propios desarrollos que hicieron de entendimiento de la arquitectura, utilizando principalmente adobe, pintando las casas con cal blanca para que reflejara la mayor cantidad de sol, con unos techos planos debido a que no existían muchas lluvias en el lugar. Esta zona de Anáhuac, Nuevo León, tiene espacios habitacionales o casas que están muy separadas unas de otras, lo que genera muchos espacios vacíos, espacios que en la oscuridad de la noche se ven como espacios negros. En este lugar, debido a que tenía muy pocos años de desarrollo, nunca hubo luz eléctrica ni ningún servicio. La infraestructura del lugar era muy precaria. Por lo tanto, cuando se abandona esta zona, la luz eléctrica nunca llegó al sitio y mi idea de llevar esta iluminación era trabajar con ese sentido de la idea de modernidad sobre el espacio. Me parecía interesante como reflexión llevar la luz a un lugar en el que nunca llegó la luz eléctrica y que se había visto forzado a que sus habitantes abandonaran las casas. Entonces, por todos los años en los que los habitantes vivieron en este lugar, los servicios nunca existieron. Otro de los referentes para esta pieza es el libro de José Revueltas, Luto Humano, del que justo tomo el título para el proyecto. Es un libro de 1942 que habla sobre esta zona, sobre la frontera entre Coahuila y Nuevo León y la creación de la presa Don Martín. El libro, el tiempo real del libro, el tiempo objetivo del libro se desarrolla todo en una sola noche, pero el tiempo subjetivo del libro habla de la época anterior a la Revolución, de la época de la Revolución Mexicana y de lo que está pasando después de la Revolución. Este proyecto está hecho todo con fotografía digital. Reflexionaba también cómo la fotografía digital puede retratar la luz eléctrica distinto a como lo hace la fotografía analógica. Hay una relación que habría que investigar más a profundidad entre el sensor digital y la manera de poder representar la luz eléctrica. La fotografía está impresa digitalmente y luego lleva un laminado mate que evita que tenga reflejos, con el que se puede ver la oscuridad de la noche representada en la fotografía de una manera más directa. Yo había trabajado anteriormente el proyecto Remanente, que hacía una referencia sobre el espacio arquitectónico en el tiempo nocturno, en la noche, como una forma de contraste entre la oscuridad como materia prima, en el cual los puntos iluminados eran puntos donde se concentraba una pequeña idea de civilización, como gasolineras, gaseras, tiendas de conveniencia, etc. Y mi idea era explorar ahora, en el proyecto de Luto Humano, el sentido de la noche como el espacio de la nada o la reflexión sobre una nada sobre la que se construye
el sentido de un proyecto civilizatorio, como había sido el de todos los distritos de riego alrededor de Anáhuac, Nuevo León. Y como nunca hubo luz eléctrica en el lugar, hasta en el momento en el que lo abandonan, una de mis ideas era llevar la luz eléctrica como un proceso performático donde se lleva iluminación al sitio, los fotografío en la noche, lo que aísla la casa de todo su contexto del monte en el que está inmerso. Entonces, para llevar la iluminación, construí estos carritos con ruedas donde pongo motores que funcionan con gasolina y que permitían iluminar la casa como un objeto arquitectónico en la noche. Me interesaba fotografiar la casa y cómo se ve esta con su arquitectura, con todos los elementos que todavía sobreviven al abandono. El proyecto sigue una línea arqueológica donde está rescatando ruinas contemporáneas. Estas casas se construyeron todas después de la Revolución Mexicana y se habían abandonado ya en los años 90.